Y luego tenemos la sistemática. Además de la taxonomía, la sistemática también estudia la clasificación, pero la sistemática profundiza o se adentra un poquito más en las relaciones que hay entre los individuos. Es la diversidad. Es decir, la organización de un conjunto total de organismos, estudios de ecología, taxonomía. Es decir, es un estudio más profundo. La sistemática es diferente a la taxonomía, porque la taxonomía ordena y clasifica a través de una característica en particular, y la sistemática se adentra un poquito más en el estudio de los organismos que han sido ordenados a través de la taxonomía, de manera que taxonomía y sistemática son dos cosas completamente diferentes. Taxonomía es una forma de organizar la información. El sistema de clasificación actual, nosotros como taxónomos tradicionales, ubicamos a los individuos a través de familias, a través de órdenes, a través de filum, a través de clases, que es una clasificación. Ordenamos el sistema de clasificación, los ordenamos, se me ocurre a mí por presencia de antenas, por el tipo de alas. Esos son sistemas de clasificación. Y llegamos finalmente al género o especie, o a la clasificación, en este caso al taxón, que nos interesa identificar, el taxón. Eso es una clasificación tradicional, de manera que yo, entre comillas, soy un taxónomo tradicional. Utilizo claves dicotómicas para identificar o reconocer un individuo que ya está clasificado, ya está ordenado, ya tiene nombre científico, y si no lo tiene, entonces la clave que utilizo me va a encerrar a un punto en el cual no es posible la identificación, y por lo tanto es un ejemplar nuevo o que no cabe dentro de la clave que estoy usando. Eso es un taxónomo tradicional. Hoy día lo que se está empleando para hacer clasificación, para hacer taxonomía, es el uso del ADN. ¿Cómo así, ingeniero? Explíqueme. Resulta que todos los individuos estamos clasificados a través del ADN, de manera que el ADN, y de hecho el virus del coronavirus y las vacunas que se tienen, están modificando el ARN mensajero para hacer que las personas generen un anticuerpo para combatir o hacerles entre al virus que llegue al cuerpo de la persona, no es capaz de causarle problemas debido a que ha sido modificado su ADN. Esos virus tienen la particularidad de que modifican la estructura de defensa de los organismos. Esa misma estructura, el ADN, es el que se emplea actualmente para hacer clasificación. Entonces, muchos de los individuos que están hoy día, que se identifican a través del mundo, se hacen a través de pruebas de ADN. ¿Cómo así, ingeniero? Les voy a poner dos ejemplos. El caso de los gorgojos de pino, que son una plaga importante en las coníferas de Guatemala, hay más de 6 especies reportadas para América Central. Probablemente hayan hasta especies. Resulta que si alguien quiere que yo le haga una clasificación, le identifique el individuo, van a los pinos de un ingeniero en San Marcos, en San Rafael Pie de la Cuesta. Las zonas de coníferas están afectadas por un gorgojo. Muy bien, me colectan el gorgojo, me lo traen y yo lo identifico como Dendroctonus especie X, por ejemplo, identificado. Esa es la clasificación tradicional que utilicé, la morfología, utilicé las relaciones con el hóspede, con el árbol en particular. Sin embargo, ya existen kits de ADN para identificar la especie. Ingeniero, explíqueme. Resulta que otro cuate, no yo, que va a identificar ADN a través de las pruebas de polimerasa,
lo que hace es agarrar varios gorgojitos, los macera, los machaca y le hace una prueba de corrimiento de PCR. Y lo que indique el PCR va a identificar la especie, es decir, un corrimiento. A mí se me ocurre, a manera de ejemplo, utilizando el corrimiento de la gota o la distancia que corrió la gota a través del PCR identificado. Entonces, a través del dibujo, a través de la velocidad, a través de la distancia de la gota o la burbuja o el color, el ADN me va a decir que es Dendroctonus. Si yo les dije que era XYZ, esa era la especie XYZ45, se me ocurre, el ADN va a decir que efectivamente era un Dendroctonus, pero que era un F45, por decirles algo. Quiere decir que las pruebas de ADN hoy día se aplican a muchos insectos para poderlos identificar. Entonces quiere decir que los taxónomos tradicionales están desapareciendo porque ahora existen estudios de ADN. El segundo ejemplo es que alguien ha oído la mosca chiclera en la región de... En Guatemala sería el Atlántico, desde el área, desde el río Dulce hasta Petén, los bosques tropicales de esa parte, existe una mosquita que le llaman la mosca de las orejas, la mosca que le come las orejas a las personas. Bueno, resulta que los psicódidos o Lupsomia, que es el género de esa mosquita, se puede identificar a través de ADN, mientras que el taxónomo tradicional necesita el individuo o varios individuos, se sienta con un estereoscopio, hace montajes de las alas, hace montajes de la estructura genitálica del individuo y las identifica a través de claves, morfología, cabeza, tórax y abdomen, las alas, etcétera, y te va a indicar o va a indicar que es especie X. Y el ADN ya las tiene identificadas, ya hay corrimiento a través de PCR para poder identificar las especies de Lupsomia. Ingeniero, entonces el futuro de los taxónomos, ahora hablemos de eso. Resulta que los taxónomos siempre van a existir porque hay más de 1 millón de especies descritas a nivel mundial y el ADN solamente se ha hecho para identificar unas cuantas especies, muy poquitos grupos taxonómicos en realidad. Ya lo entendieron. Entonces las pruebas de ADN que se practican hoy día nos permiten a nosotros identificar especies. Bueno, pero no termina ahí. Debido a la clasificación que hay hoy día, muchos individuos que ya están identificados, hay aplicaciones que permiten identificar. Si ustedes entran a Google Lens, si usan eNaturalist y utilizan, hay como 3 o 4 aplicaciones en internet en las cuales ustedes toman una fotografía y le dejan que el internet vaya y la busque. Eso solo aplica para individuos grandes. Yo he probado con insectos muy pequeños y los resultados no son los que uno esperaría. Es decir, no, al igual que el ADN, está muy lejos de que puedan utilizarse herramientas para poder identificar la totalidad de las especies. El internet les da algunos nombres y quedarán ustedes poder saber cuál de esos es el más cercano o el que más se puede aproximar al individuo que necesitan identificar. De manera que hay taxónomos tradicionales, aquellos que utilizan claves dicotómicas o claves entomológicas. Y están las pruebas moleculares que permiten identificar los individuos a nivel de especie utilizando el ADN. Y ahora utilizando aplicaciones. Entonces, las clasificaciones son necesarias. De esa cuenta podemos decirle pescadito de plata a un individuo o caballito del diablo a otro como nombre común. Pero esos nombres pueden variar a nivel mundial. No todos conocen un caballito del diablo y no todos los pescaditos de plata. Y aquí me voy a detener un momentito para conversar con ustedes, para ver si realmente para ver si todos ustedes conocen un pescadito de plata. ¿Todos conocen un pescadito de plata? Sí, es que muchas están matando al gato por ahí, pero yo les cuento porque
cuando imparto entomología, muchas veces cuando lo hacemos en forma presencial, les decía yo que hicieran una clave dicotómica. Y varios muchachos, no sé si uno le copió a otro, pero ponía ahí, esos viven en el agua, tienen escamas, respiran por acá. Digo, entonces realmente no conocen los pescaditos de plata. Eso es para ponerles un ejemplo de lo que estamos platicando. Pero no todos los individuos, no todos los insectos se conocen en ese campo. Un ejemplo de eso son los quebrapalitos. Díganme un ejemplo de quebrapalitos, ¿cómo los conocen en otras partes del mundo? ¿O de qué otros nombres los conocen ustedes que no sea quebrapalito? Los miones. Esos son los falsos quebrapalitos. O sea, los quebrapalitos les llaman campamochas o les llaman palitos que caminan. Es decir, en América Central tienen diversos nombres para referirse a eso. Entonces, solo para que vean pues de que el sistema de clasificación lo que persigue es evitar esa confusión a la hora de nombrar individuos. Eso es muy reciente. En Nueva Zelanda encontraron ejemplos, especies nuevas. El gueta, por ejemplo, es uno de los más grandes que hay. Esos son los grupos taxonómicos tradicionales que debemos de conocer. El reino, la familia. Bueno, aquí me interesa a mí en el curso lo que es importante aprenderse en este caso. Y ya vimos que las categorías o las clasificaciones o los taxones son agrupamientos. El filum es una forma de agrupar individuos. Y como ahora tenemos el filum Arthropoda, esta categoría reúne a aquellos individuos que son articulados. Y la clase es un grupo taxonómico que comprende a los órdenes. En cuanto a los órdenes, ustedes los aprendieron en entomología general. La mayor parte están clasificados por el tipo de alas que presentan. Coleóptera por los élitros, hemíptera por los hemélitros, Zocóptera por el aparato bucal y por las alas. Casi todos tienen una terminación petera, que significa presencia de alas. En taxonomía, la característica para reconocerlos es la terminación idae. Las familias de insectos van a clasificarlas a nivel de idae. Los hombres, por ejemplo, hominidae. En el caso mío, yo prefiero que ustedes le den la pronunciación aquí. En lugar de idae, homínide. En lugar de la A, homínide. Que viene siendo la misma terminación. Anoten por ahí en algún punto que los insectos, la familia se identifica por la terminación idae. Cuando nos referimos a idae se refiere a familia. Apréndanse los primeros nombres porque son preguntas de examen. El primer grupo taxonómico señalado que vamos a ver hoy acá, y probablemente lo repitamos más adelante, es la taxonomía de Protura. Este orden de insectos es muy escurridizo para mí, que tengo tengo un montón de tiempo trabajando, haciendo colectas en casi todo el país, y es un grupo que nunca he encontrado. La literatura no significa que no lo conozca, sí lo conozco, pero yo no lo he encontrado en Guatemala. Son insectos menores de 2 milímetros de tamaño, y estas son sus familias: Eocentomide, Synentomide, Acerentomide y Protentomide. Eocentomidae. Si estuvieran con el ingeniero Córdoba, él prefiere que los pronuncien de esa manera: Synentomidae, Acerentomidae y Protentomidae. Yo prefiero que los hagan la pronunciación ide. Protura. Este grupo de insectos viven en el suelo, son insectos muy pequeños. Es el grupo de insectos que carece de antenas. El primer par de patas realiza la función sensorial al carecer de antenas. Entonces, la clasificación es importante, el ordenamiento es importante, pero se ha hecho
hoy día se ha hecho sin, aunque existe un ordenamiento. Lo que quiero tratar de que ustedes comprendan es que nombrar ahí los insectos siguen un ordenamiento en particular dictado por el Código de Zoología Entomológica. Es un código internacional de nomenclatura. Así como hay un código internacional de nomenclatura para plantas, ese sería botánico. Entonces el de nosotros, el código de nomenclatura zoológica. Va. Cuando les digo que actualmente se ha hecho, aún cumpliendo los patrones, las reglas, hoy día la gente ha dejado por un lado nombrar a los insectos basados en características del dónde lo encontró, el lugar, sino que se los han dedicado a otros personajes. En el 2015 se encontró un chinche o una chinche, pentatómide, que lo nombraron en honor al Señor de los Anillos, a Planois Smough. ¿Cuál es el Smough en la serie El Señor de los Anillos? A ver. ¿Ustedes saben cuál es el Smough? Bueno, más adelante se van a recordar. Entonces, los sistemas de clasificación, aunque hay varios intentos a través de la historia, el que nosotros utilizamos en Guatemala y en muchas partes del mundo es el sistema binomial de Linneo. No el ingeniero Linneo, es Charles Linneo. Existió en la época de entre 1700, en el siglo XVIII, y muchos de los insectos que él utilizó para clasificarlos todavía desde ese año, desde el siglo XVIII, se encuentran depositados en los museos británicos principalmente. Este señor, como que hubiera sido un extraterrestre, porque él nombró plantas, nombró animales, o sea, mamíferos, y nombró insectos en general, y esos nombres aún perduran. Él es el autor de... ¿Cuál es el nombre científico del maíz? A ver. Maíz. ¿Y el autor? Linneo. Sí, Linneo, él. Sea maíz, va. Sea maíz Linneo. Él. Entonces una regla es que la persona que describa el primer ejemplar lleve las iniciales de su nombre, iniciales la L, o lleve el apellido de su apellido, ¿verdad? Las iniciales, o bien lleve el apellido. Charles Linneo. Entonces L. Él determinó a las cucarachas, él describió a las cucarachas. Blataria periplaneta americana, Linneo. L. A la musca doméstica, Linneo. Entonces ese era campeón, incluso tiene a aves que tienen nombres, y Linneo también. Era muy campeón, estaba fuera de... Él inventó el sistema binomial, que consiste la nomenclatura binomial. Nomenclatura es la parte de la taxonomía que se encarga de nombrar a los organismos. Y el fundador de la taxonomía moderna o la taxonomía binomial es Linneo, que consiste en que la especie está constituido de dos elementos, que es el género y la especie. Sistema para dar nombre a todos los organismos a base de lo que Linneo, en dos palabras. Mariposa Drusina championi, por ejemplo, descrita por Champion. Aquí me voy a detener un momentito. A ver, contame. Y aquí es igual que en las plantas, va género y epíteto específico. Así es, o sea que sí, pero ese lo rige el sistema, el Código Internacional Botánico, y ese lo rige el Código de Nomenclatura Zoológico por pertenecer a los animales. Pero va a ir siendo lo mismo, excepto que hay algunas características que en botánica no es, como la terminación idae en familia, para ellos es Asteraceae, ¿va? Ceae,
no es lo mismo, pero básicamente es lo mismo. Les pongo una fotografía de ahí de Drusina Championi. Champion, a ver, ayúdeme con su inglés Calusac nivel 12, por favor, aquí. Dejó Inglaterra en febrero de 1879. A principios de febrero de 1879 y llegó a Guatemala. Esa es Drusina Championa. Champion era un cuate que le gustaban los escarabajos y encontró una mariposa aquí en 1879. Y, ¿dónde creen que encontró esa mariposa? En Quetzaltenango, en el volcán Santa María. Champion entró junto con otros cuates por el lado de México, entró por Chiapas. En esa época, 1879, entró a caballo, vinieron en barco, desembarcaron en México, entraron por Chiapas y luego se trasladaron en caballos, colectaron en Guatemala, les gustó esta mariposa, la nombró Champion como Drusina Championi y luego hicieron colectas en restos, se fueron para el biotopo del Quetzal, ahí para abajo, y luego se trasladaron a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá. Esos cuates aventureros ingleses que andaban viendo ahí colectando animalitos, porque en Guatemala no había sido descritas las especies, por eso. Igual hasta ahorita todavía no hay. Luego publicaron sus resultados en la biología central y americana, se llama, publicada en 1915. Muchas, y los insectos fueron recientemente descritos para nuestro país. 1915, ahora al 2015 serían 100 años. Esta mariposa tiene cabalmente 1879 para 1979, más de 100 años. Y yo la colecté recientemente en el volcán Chicabal, pero justamente cuando me iba de salida para colectar insectos en el volcán, es el volcán y laguna Chicabal, me encontré a un Champion que estaba en el mirador de ahí en la orilla de la carretera viendo el lago de Atitlán, y cuando nos vio bajar del carro con mangas entomológicas en el carro, preguntó qué andábamos haciendo y le contamos que íbamos de colecta, y me contó que era nieto de este señor Champion que identificó esta especie, y me contó toda la historia. Es que yo estoy siguiendo la ruta que mi abuelo hizo en Guatemala, de aquí me voy a trasladar para Izabal y luego voy a viajar hasta Panamá. Si tú la encuentras, me dijo, me mandas la fotografía y me mandas un correo. Muy bien, le dije yo, y cabalmente la encontré en mayo de hace como 5 años y le mandé un mensaje. Y aquí está la bitácora de Champion en la biología central y americana. Quiere decir que esta especie todavía está en nuestro país tras más de 100 años de que fue descrita. Entonces, fue descrita siguiendo un sistema binomial. Para los nombres de las especies, las dos primeras palabras corresponden al género y luego se escriben con la inicial mayúscula y la segunda palabra es específica y se escribe con minúscula, y luego sigue el apellido de la persona que lo determinó o lo identificó o lo describió. Las letras deben ser en cursiva, y eso es importante que se lo señale, porque las tesis o los trabajos de graduación, cuando no tienen a un entomólogo que les ayude a la revisión de sus documentos, se pasan de largo esas reglas o esa nomenclatura. Escriban con letras cursivas los nombres científicos. El género va seguido de la especie, y luego hay subespecies y que deben saber nombrarse. Así en mantis religiosa, mantis es el nombre del género y religiosa es el específico, y acuérdense que aquí está en letra itálica, está cursiva o letras cambiada al texto en el cual se describe. Y mantis religiosa es el nombre científico, pero lo de religiosa es porque junta las patas anteriores, es decir, el nombre corresponde a una característica que haga el insecto al hábito o al hábitat en el cual vive. Aquí la mariposa monarca Danaos plexippus
Hay otras reglas ahí que deben ya saberlas, y eso lo del nombre o el autor también ya se los mencioné. Mantis religiosa Linnaeus, o puede ser solo la inicial, entre paréntesis puede escribirse correctamente en 1758 cuando se describió. Es decir, esas son normas o reglas que deben cumplirse. Acostumbramos a anotar solo Mantis religiosa L, ¿sí? Obviando el año en el cual se describió. Luego existen otras características importantes como aparecer entre paréntesis. Esas reglas ustedes las leen en la nomenclatura que les dé ahí en la página del curso. Aparecen otras reglas de cómo escribir. Actualmente aquí hay unas curiosidades. Hay un artrópodo extinto que llamaron Han Solo en honor al capitán Solo de la Guerra de las Galaxias. A Chewbacca también le dedicaron el nombre de una abeja, Polemitsu Chewbacca. También a Darth Vader, una abeja. Y le pusieron a Darth Vader, le pusieron el nombre de un ácaro también. Al Yoda le pusieron para un isópodo, que es un cochinito de humedad. Al Gollum, al que sale en El Señor de los Anillos, le han dedicado varias especies de un tiburón, pero también le pusieron de un diplura. También Gollum, o relacionado con el Gollum Yapix Smigol, este cavernícola es un dipluro. A Bilbo Pericompsus, Bilbo, le pusieron el nombre de un escarabajo. Al Sauron también le pusieron el nombre de un dinosaurio que es a nivel de fósiles. Aquí hay un ejemplo también de algunas curiosidades de Scaptia bellonceae, que es el nombre de una mosca que acaban de nombrar hace un par de años. El Gollum Yapix, que está aquí mencionado, Smigol, es para un diplura. También le pusieron a Charchapi, también le pusieron el nombre de este Dolicopodio, es una mosca metálica. Campsinemus Charlie Chaplin. Beyoncé, yo la verdad no sé ni quién es esta cuata, pero para como yo soy de la vieja escuela, le pusieron, debido a este es un tábano, le pusieron el nombre de esta artista por el color de su bikini, porque ¿cómo le llamamos a nosotros a la región caudal de un insecto? Se los dejo a su imaginación, pero se semeja el bikini que tiene esta muchacha. A Bob Marley también le pusieron a este artrópodo. Angelina Jolie también le pusieron a esta tarántula por el color del pelo. Es decir, lo que nosotros debemos de poner ahora entre las curiosidades es que actualmente hay nombres científicos que valdría la pena, en lugar de dedicárselos a una persona, ponérselo al lugar en el cual se encontró. Todo lo relacionado a la redacción y escritura pueden descargar el código de nomenclatura zoológico que está disponible en esta dirección. Eso está también en el sitio. Bueno, entremos entonces en detalle, ya vamos a terminar el curso, que nos quedan 10 minutos, pero es importante que pongan atención aquí. La hormiga cortadora Acromyrmex lundi, el filum Arthropoda, la clase insecta, la subclase Pterygota, el orden Hymenoptera, el suborden Apócrita, la superfamilia Formicoidea, la familia Formicidae, subfamilia Myrmicinae, tribu Atini, género y especie. Pero lo que quiero contarles aquí, que es importante, apréndanse esto. En taxonomía de insectos, la superfamilia se escribe como si se escribe al inicio se llama pre, como está al final, entonces ese sería un prefijo, y como está al final, entonces es un sufijo. Oidea, en la terminación oidea se escribe para superfamilia o se trata de una superfamilia. La terminación idae, como lo mencioné, es para la familia, y su familia es inae. Actualmente algunas familias han bajado de categoría y se han trasladado a la familia, a la subfamilia, se han convertido en subfamilia.
y hay algunas subfamilias que se han elevado a la categoría de familias y lo único que hay que hacer es cambiarle las terminaciones. Myrmicinae, entonces Myrmicinae, Inae es para su familia. Y para identificar tribu es la terminación ini, tribu. Vayamos aquí. Vayamos a ver este ejemplo de ese Acrocinus longimanus. El orden Coleoptera, la clase es insecta, la subclase Pterygota, el orden es Coleoptera. El suborden de Coleoptera es polífaga, la superfamilia es Chrysomeloidea o idea, la familia es Cerambicidae, Cerambicidae, Idae, la subfamilia es Lamiinae y tribu Acrocini. Acuérdense de las terminaciones. Ini para tribu, Inae para subfamilia, Idae para familia o idea para superfamilia. Bueno, póngale atención entonces a que aquí sale una pregunta de examen. Se les va a pedir a ustedes que coloquen las categorías generales de una mosca o de un insecto cualquiera. El filum al que pertenece un insecto es artrópoda. El subfilum es todos los insectos son mandibulados, entonces son mandibulata. La subclase es de acuerdo a la presencia de alas. El orden Diptera, suborden Brachycera. La superfamilia Muscoidea, Muside, Mycine. Musca doméstica Linneo. Acuérdense, aquí hay un error en el nombre científico. ¿Cuál es el error? Ya vamos a terminar. La letra del autor. A ver, otro que le ayude al compañero. A ver, cuenten. Despierten. La tilde. Sí, mucha estrellita en la frente para vos, mano. Sí, la tilde. Miren, pues, en taxonomía de insectos no se pueden tildar. Los géneros no se pueden tildar. Los epítetos específicos tampoco se pueden tildar. Los órdenes. En taxonomía de insectos no se pueden tildar todas aquellas categorías. Solo se pueden tildar lo que sea castellanizado. Entonces, si este es el filum artrópoda, artrópoda debería llevar una tilde, pero no se tilda. Se tilda la castellanización. Si yo a esta artrópoda lo voy a castellanizar, castellanizar es trasladarlo al español. Artrópoda es en latín, por lo tanto las terminaciones en latín no se tildan. Y lo voy a castellanizar como artrópoda. Le quito esta H y lo pongo artrópoda. Entonces ya lo puedo tildar. Pero deja de ser categoría, solo me estoy refiriendo al término artrópodo. Los artrópodos es castellanización de artrópoda. Ahí sí lo puedo tildar. Muy bien, para el que dijo que le faltaba, la tilde estaba mal escrita, sí, así es. Aquí hay otro ejemplo, el subfilum artrópoda. Ya está. Ahí ya terminamos. Ya está, terminamos por la clase de hoy. Preguntas, muchachos, así tenemos un par de minutitos para responder. Preguntas. ¿Y todavía alguien va a entrar? Todavía hombre. A ver, preguntas. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Usted dice que el ingeniero Samuel Córdoba prefiere que las terminaciones la digan AE, por ejemplo. Idae, güey, Myrmicinae, así de Idae. Él le gusta que haga la terminación Idae. Pero yo estoy entendido que lo correcto es decir nada más. Entonces no es correcto, eso es una cuestión de escuela. Pero siempre y cuando se respete la jerarquía de la terminación. Idae, no tiene nada que ver con que sea mal pronunciado, no. A él le gusta, por ejemplo, que digan para una hormiga, la familia de las hormigas es Formicidae. Formicidae lo digo yo, a mí me gusta Formicidae. Inconscientemente ahí en Formicidae está la terminación Idae, pero a él le gusta que Formicidae lo conviertan en Formicidae, que también es correcto, o sea que no existe incorrección en la forma de pronunciar, en la pronunciación. Ok, ingeniero.
Así que preguntas, muchachos. El ingeniero Córdoba está en lo correcto. Preguntas. Yo acabo de pegar una foto aquí en Cerrel. Vamos a ver si tienen alguna duda. Y los compañeros que están entrando ahorita, es que... Bueno, no, yo creo que estoy hasta los de Ento General están entrando ya ahí con tiempo. Mucha que chilero, qué bonito así. Esa sería la oportunidad virtual de dar clases de todo el país. Es más, yo a veces creo que nosotros nos estamos equivocando porque en lugar de tener solo 2 profesores, en los centros regionales deberían de aprovechar para meter a los patojos de sus unidades académicas de los centros regionales, sabiendo que el cuate que está dando es un campeón, ¿va? Yo así lo pienso, ¿va? Que se pudiera aprovechar. Así que si no tienen otra pregunta, muchachos, mañana continuamos con eso de taxonomía, lo dejamos y vamos a entrar a Odonata, que es el primer orden que vamos a ver. Tal vez miremos algunos insectos primitivos apterigotos.